Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están en esta mañana? Un buen tiempo para estar meditando, reflexionando la palabra del Eterno. Es un buen tiempo para tomar el consejo de la palabra para nosotros y saber que el Padre está en medio nuestro y saber que en cada Shabbat siempre hay algo que con esa expectativa esperamos una palabra y siempre en cada Shabbat esperamos que algo suceda. Y de hecho verdaderamente así es. Y encontramos en las escrituras, en la porción semanal, siempre un consejo, una enseñanza, encontramos una idea, encontramos algo que va a abrir, por decir así, un nuevo tiempo a nuestra vida. Cada ciclo semanal está marcado por una porción de la Torá que acompaña la sección de los profetas y también del Brit Hadashah, o el mal conocido Nuevo Testamento. Y eso hace un mundo en todo, por decir así, en ese ciclo semanal. Por esto es importante tener presente las escrituras y lo que el Padre nos habla a través de ellas, ¿no? Y allí, como dice, encontraremos esas aguas. Bueno, casualmente acerca de esto quiero hablar un poquito en esta porción de esta semana. Estamos en la Parashat Toldot, la Parashat Toldot, que nos va a hablar ahora acerca de la descendencia, o como algunos conocen, le llaman generaciones, ¿no? Generaciones. Pero vamos a ya ir directamente a la porción de esta semana, porque de hecho quiero compartirles algunas, como siempre digo, no sé si llega enseñanza, pero sí alguna idea, un pensamiento que nos ayude a poder avanzar y ver un poquito la porción a veces desde otra mirada. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Vamos a ir a Génesis capítulo 25 del versículo 19 al capítulo 28, al versículo 9. Esa es la porción de esta semana. Pero recordemos que no vamos a tomar todo, como siempre decimos, sí hay algunos puntos que quiero enfatizar para contarles casualmente estas ideas, estos pensamientos que quiero compartirles con ustedes, que espero siempre que puedan servir, que puedan ayudar a nuestro crecimiento espiritual. La sección de los profetas para este día, para estas semanas, es Malaquías capítulo 1 al capítulo 2, ¿no? Versículo 1 y capítulo 2 al versículo 7. Y tenemos también las lecturas del Brit Hadashah en Romanos capítulo 9 del versículo 1 al 13, pero también quiero agregar, y que lo vamos a estar leyendo seguramente en el pasar de lo que vayamos avanzando en la porción, quiero compartir con ustedes también un texto de Santiago en el capítulo 1 que está muy interesante y que va a reafianzar la idea que quiero plasmar en esta porción de, como decimos, de Toldot. Vamos entonces directamente porque tenemos algunas cosas para compartir en esta mañana. Parashat Toldot, entonces, descendencia, y también me llamó mucho la atención porque esta vez encontré que hay dos formas de llamar a Toldot, y no solamente es descendencia, sino también tiene que ver con buenas acciones. Buenas acciones, es decir, wow, que pareciera que no tiene mucho que ver las dos descripciones, ¿no? Descendencia y buenas acciones. Entonces, esto va a marcar mucho a partir de ahora lo que vamos a hablar y lo que vamos a delinear en esta porción. Vamos rápidamente, Génesis capítulo 25, el versículo 19, y dice de esta manera. Es por esto que necesitamos leer esta parte para entender un poquito, para poder hablar un poquito acerca de el por qué la descendencia y las buenas acciones, ¿no? El por qué esto. Y dice, voy a leer la versión hebrea, el capítulo 25, el versículo 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Es muy interesante porque dice hijo de Abraham y Isaac, y dice, y luego fue Abraham padre de Isaac, ¿no? Habla como una, ¿cómo decir? No sé, no es que tiene que en sí hablar, a ver,
no es porque sea como un trabalengua, pero sí también esto denota como esa correspondencia, si se quiere, de uno al otro, ¿no? El punto está acá. Dice el versículo 20, a la edad de 40 años Isaac se casó con Ribca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Yo quiero hasta ahí porque vamos a ir a lo primero y acá nos hace referencia de los descendientes de Isaac, pero nos hace la aclaración que es hijo de Abraham. Entonces, podemos decir tranquilamente por qué Isaac iba a recibir descendencia. ¿Por qué Isaac iba a recibir descendencia? ¿Cuáles eran sus méritos, si se quiere, o por qué iba a tener el honor de recibir esa descendencia, ¿no? Porque si seguimos los versículos, que voy a hablar de eso también en un rato, nos dice que hay una súplica de parte de Isaac. En el versículo 21 dice, porque Ribca o Rebeca era estéril. Entonces, si vemos, y acá ya podríamos decir, comenzamos mal, ¿no? Pero no comenzamos mal. Comenzamos con un problema, hay un obstáculo en todo lo que Dios viene hablando a Abraham. Es como decir, qué tremendo todo lo que Dios hace con Abraham, nuestro patriarca. Se circuncida grande, tiene a Isaac. Recuerdan que hablamos que Abraham ya había tenido a Ismael antes de ser circuncidado con Agar, pero resulta que no era por medio de ella que iba a ser la descendencia, la promesa que Dios tenía, el proyecto que Dios tenía, sino que debía ser por medio de Sara. Entonces, para esto tenía que suceder algo fuera de lo normal. Entonces vemos que Sara no estaba preparada para recibir ya, para, digamos, recibir la semilla de Abraham y poder gestar allí a su hijo, pero sin embargo todo esto sucede dentro de un ámbito, de un ambiente donde no era normal, donde no podría darse. Bueno, pero esto se da. ¿Por qué? Porque Dios está eligiendo a Sara, que a partir de Sara iba a haber descendencia. Esto lo vimos en la porción pasada, casualmente, la importancia de Sara y lo que ella va a delinear en su hijo, en Isaac, para continuar esta descendencia. Todo bien hasta acá, esto lo hablamos en las porciones anteriores. Si quieren pueden ir a los videos allí en nuestro canal de YouTube, en Casa del Rey, pueden encontrar los videos y se van a dar cuenta de esto que vengo hablando un poquito más ampliado. Ahora bien, después de todo esto tremendo, después de esta situación, decir, bueno, wow, qué tremendas cosas hace Dios, qué grandes milagros, nos estamos muy sorprendidos, pero cuando llegamos a esta porción, a la porción Toldot, pareciera que otra vez nos encontramos con un obstáculo. Y decimos, ¿cómo? ¿Un obstáculo otra vez? Si veníamos bien, si todo se estaba dando, parecía que fuera de lo normal, hubieron milagros, cuestiones sobrenaturales, decir, wow, todo lo que pasó para poder darse, pero ahora otra vez nos encontramos con un problema. No es un problema, porque a causa de cada situación de nuestra vida, esas situaciones generan salir de nosotros mismos, se generan salir de nuestro momento de confort, nuestra área de seguridad, de tranquilidad, para que empecemos a generar aquello que pareciera lo que necesitamos, como ese milagro, y empezamos a generar esas situaciones o a cambiar situaciones o a salir de nosotros mismos para obtener aquello que deseamos. Entonces, ahí nos encontramos con esta situación donde Isaac tiene que salir, digamos, de esa situación en la que él estaba como normal, esperando que si hay una palabra dada a Abraham de que esto va a suceder, como ahora yo me casé con la persona que mi padre mandó a llamar, que era todo estaba perfecto. Pero ahora resulta que nos encontramos con una situación en donde parece que todo lo perfecto que venía y lo wow y lo tremendo no se va a dar. Entonces nos encontramos, vuelvo a decir, con un aparente problema, que no es un problema. Ahora, independientemente de esta situación, antes de esto, el versículo 1 dice que Isaac es hijo de Abraham. Isaac es hijo de Abraham. Entonces, veamos un poquito, porque entonces, si nosotros podemos decir que
Isaac hizo algo, sí, suplicó, ahora vamos a ver, hizo toda una cuestión para que su esposa tuviera hijos. Pero sin embargo, cuando ya hay una palabra que viene desde Abraham, porque acá se referencia a que es hijo de Abraham, es como que nos está dando la idea que es en el mérito de Abraham y en lo que Dios planteó y lo que Dios hizo pacto con Abraham, es que Isaac iba a tener descendencia, independientemente de lo que podría estar pasando en ese momento. A ver, ¿qué quiere decir? Que en realidad, ¿en virtud de qué va a tener esa descendencia Isaac? En virtud de Abraham, de lo que pasó con Abraham. Porque recuerden que Abraham, cuando recibe todo lo que va a recibir de parte del Eterno, aún no conociendo, aún quizás no en la totalidad, viviendo sus procesos, como hemos hablado, no quiero repetir todo esto otra vez, pero sabemos que el proceso fue extenso, el de Abraham, para hacer todo lo que tenía que hacer o llegar a hacer Dios a través de él. Entonces, él va a criar a Isaac, y primero recordemos algo y tengamos presente esto, que Abraham dice que a Isaac lo circuncidó. Circuncidó al 8º día, que no solamente eso, sino que cuando fue destetado, también hizo una fiesta, y acá habla toda una situación de cómo fue la fiesta, de cómo fue lo tremendo que Abraham va a hacer con Isaac, que no solamente eso, se dice que también hizo su bar mitzvah. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en realidad Sara y Abraham tomaron realmente en serio lo que fue la crianza de Isaac, porque sabían que a través de él habría descendencia. Si Dios también está pensando esto, ¿por qué nos encontramos con esta situación otra vez, donde tenemos a Rebeca que es estéril? Entonces es como decir, toda la promesa que hay, todo el tiempo que invirtió Sara y Abraham para criar a Isaac, ahora nos encontramos que no hay una situación que está en el medio que no puede darse. Según el Midrash, según lo que se dice, Rebeca no tenía no tenía sus órganos, no era imposible poder quedar embarazada. Bueno, esto sabemos, y no lo dice la escritura, pero es como decir, era como un poco imposible que esto sucediera. Ahora veamos. Después de todo esto, de entender la crianza de Isaac, de entender todo lo que Abraham y Sara invirtieron en él, el versículo 21 dice, Isaac suplicó a Adonai frente a su esposa porque era estéril, y accedió a Adonai a su ruego, de modo que su esposa Ribca o Rebeca concibió. Entonces, la súplica que vemos acá no es la súplica en sí, que tiene que ver con el orar, que está bueno, pero acá tiene que ver más allá, tiene que ver con toda una intención, y tiene que ver también, esto está relacionado, la súplica está relacionada a la forma de vida, a lo que ya era en esencia Isaac. Entonces, esa súplica que va a hacer ahí está cargada como de toda su vida. Tiene que ver que toda su vida está puesta en esa súplica. A la hora, dice que Dios va a escucharlo, escuchó el ruego, tuvo en cuenta el ruego, y dice el texto, accedió a su ruego, y allí Rebeca concibió. Bueno, ahora acá estamos viendo que se da lo que en medio de esta situación difícil, este obstáculo, de que parecía que no iba a haber descendencia, porque casualmente Toldot, estamos hablando de descendencia, así se llama la parashá, la porción de esta semana, pero casualmente habla de descendencia y de buenas acciones. ¿Por qué? Porque esta porción está cargado de esto. Nos habla de esa descendencia que viene ya desde Abraham, porque lo que Dios había visto en Abraham y en Sara era lo necesario para gestar este proyecto para llevar adelante, que es su pueblo, ¿no?
Entonces, cuando nosotros sabemos que cuando Abraham es llamado hebreo, tiene que ver con aquel que está del otro lado, que va a ir en contra de todo ese caminar de gente que va para una misma línea con un mismo pensamiento. Y esto lo estamos viendo hoy. Estamos viendo un mundo que va para el camino donde van todos, de lo que todos hacen, allí van todos. Pero hay que tener cuidado y tengamos presente que debemos tener criterio, que tenemos que tener discernimiento, que tenemos que saber por dónde vamos, cuál es el camino, porque aquí dice que Abraham fue para otro lado. Por el lado donde iban todos, él no fue. Entonces, en otras palabras, él estaba como enfrentando, podríamos decir así, enfrentando ideológicamente a todos. Eso es lo que significó la vida de Abraham, ¿no? A partir de ese llamado, a partir de esos procesos que él vivió, él estuvo del otro lado y lo que todos hacían, él dejó de hacer y él obviamente empezó a un caminar y a conocer a un Dios que quizás él no había conocido hasta ahí. Entonces, hay algo muy importante que lo que va a hacer Abraham es difundir al mundo, a los cuatro vientos, que Dios es el creador y encontramos que él adoraba al Dios creador, al único, al Dios del universo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y si hay algo que podemos destacar particularmente, y yo quiero que preste atención a esto, porque esto tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con tomar el consejo, tiene que ver con tomar conciencia de quién era Abraham, porque estamos hablando de esta descendencia, de la descendencia de Abraham. Vamos a hablar ahora de su hijo, o sea, de Isaac, vamos a hablar de sus nietos, que son los que toman protagonismo en esta porción. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy hablando de Abraham cuando esta porción nos habla de su descendencia? Porque no podemos hablar de esa descendencia si principalmente no tenemos presente de quién viene esa descendencia. Y lo clave de Abraham es que cuando él se puso del otro lado, cuando decidió enfrentar al mundo, por decir así, y exponer su creencia en el Dios verdadero, en el único, en el creador, en el Dios del universo, lo que él hizo fue no permitir que nadie intimidara en su vida y que aún lo llevara a tomar un camino diferente. Esa es la clave para hablar de la descendencia de Abraham. La descendencia que Dios estaba buscando. Es por esto que en esta porción esa súplica de Isaac es escuchada, porque ya viene cargada de su esencia, viene cargado de lo que él es, de su propia vida. Entonces se va a acceder a ese ruego porque necesitamos la descendencia, porque debe correr la descendencia, debe cumplirse la palabra que ha sido dada a Abraham, y esa palabra está en movimiento, está trabajando, entonces eso debía darse al fin. Bien, llegamos hasta acá, encontramos que hay descendencia. Resulta que vamos a leer un poquito y avanzar un poco en esto. Dice versículo 22, y dice que los hijos pugnaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Adonai. Entonces Adonai le contestó, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 reinos serán separados en tu reino, un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Esto es muy clave tenerlo presente, porque si nosotros no tenemos presente en cuanto a lo que la palabra que se le va a dar a Rebeca, es la clave para lo que viene luego en toda la porción, pero también es clave para lo que está sucediendo hoy. O sea, es tan antiguo como tan actual. Tan antiguo como tan actual. No quiero detenerme mucho en la parte más histórica y literal, pero si nosotros tenemos en cuenta todo lo que transmitió Abraham a Isaac y luego Isaac a sus hijos, y en toda la situación que encontramos
en lo que se le dice el engaño de Rebeca, el engaño de Jacob, todo lo que pasa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero en realidad todo esto tiene que ver con un legado que fue transmitido a través de Abraham, y esto llega hasta nuestros días a tal punto para preparar el camino para Mashiach. Bueno, podríamos decir que esto tiene que ver con redención y demás. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito, en la situación, yo quiero ir hacia la situación específica donde nos habla de lo que pasó con Rebeca y con sus hijos en su vientre, ¿no? Es esa pelea, ella dice, ¿por qué esto me toca a mí? O sea, después de ella haber anhelado ese embarazo, ahora está mal, pero obviamente no sabía que había 2 en su vientre. Sabemos cuál es el punto, que primero van a ser Esau, pero sabemos que el mayor tendría que haber sido Jacob. Entonces está diciendo que el mayor lo que va a hacer es servir al menor. ¿Por qué? Porque ya estaba dicho desde la palabra que ha dado el Eterno. Por esto es que después todo lo que va a suceder tiene como consecuencia, por decir, ya esto estaba planteado, ya podía vislumbrarse, pero ahora en los hechos vemos lo que sucedió. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encontramos que hay una situación y vayamos rápidamente, en el versículo, ya les digo, en el versículo 29 del capítulo 25, dice, y luego vamos a leer el 28, aunque es antes, pero después lo vamos a explicar un poquito por qué amaba Isaac a Esaú y por qué Rebeca amaba a Jacob. Entonces, versículo 29 dice, Jacob puso a hervir un guiso cuando Esaú llegó del campo exhausto, y dijo Esaú a Jacob, dame de tragar, dice así. En la versión hebrea dice, dame de tragar por favor de este guiso rojo, estoy exhausto. Por eso Esaú fue llamado con el nombre de Edom, rojo. Dijo Jacob, véndeme como en este día tu derecho de primogenitura. Y dijo Esaú, voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo, como este día se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Y así Esaú menospreció la primogenitura. Bueno, acá encontramos una situación que creo que no hay persona, o puede haber, pero creo que la mayoría que estamos relacionados con las escrituras conocemos bien la situación de Esaú y de Jacob cuando él está preparando ese guiso y viene Esaú viene a pedir de ese guiso. Bueno, veamos qué significa esto, ¿no? Porque si nosotros vamos, y quiero hacer esa comparación un poquito, si nosotros vamos a ver, digamos, no la situación literal, ahora vamos un poquito más a decir qué encuentro para mí, y esta es la idea o el pensamiento que quería dejarles, qué encuentro para mí en esta porción, en esta situación de Esaú y Jacob, estos hermanos que están en medio de este momento de que uno está cocinando, el otro viene a pedir, y en medio de ese pedido, de esa comida, hay algo, se encuentran con una transacción de la primogenitura. Ahí es como, ¿qué pasó? Si solamente es un hecho diario y cotidiano, algo sucede y a partir de acá van a venir otros hechos para concluir y, digamos así, dar como fruto o como hecho realidad lo que ya se le había dicho a Rebeca cuando estaban ellos en el vientre. Bueno, todo esto vamos un poquito más a decir cuál es la idea o el pensamiento, con qué rescato yo para mi vida, con qué puedo yo decir, me siento como entendiendo lo que está viviendo Jacob y Esaú. Primero entendamos esto. Esaú hace referencia a lo que tiene que ver con el instinto. Esaú tiene que ver con el instinto, tiene que ver con el hígado, si se quiere, ¿no? Si lo vamos a ver así. Y Jacob tiene que ver con el corazón, tiene que ver
podríamos decir con las emociones, pero también tiene que ver más allá y también habla de la contemplación. De hecho, para esto dice la Escritura, si nosotros lo vemos, cuáles eran sus, podríamos decir, sus trabajos, qué era lo que hacía uno y qué es lo que hacía otro. Y eso es muy importante tenerlo presente porque de esa manera sabemos cuál era su trabajo, cuál era su asignación. Pareciera muy, porque al leerlo parece muy literal, pero esto tiene un sentido. Dice que Esaú era un hombre que sabía cazar y Jacob era sencillo y permanecía en tiendas. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de que Esaú era una persona que vivía de la caza, pero cuando se hacen los análisis de qué significaba esto, porque dice que él sabía, Isaac tenía siempre la caza en su boca, ¿no? ¿Por qué? Esto habla de la caza de Esaú. Bueno, eso hace referencia a que en realidad se dice que Esaú era una persona que sabía muy bien engañar con sus palabras. Por eso es cazador, sabía cómo cazar, sabía cómo agarrar, agarrar esa presa, por si se quiere así. Él sabía cómo hacerlo y es una manera que en realidad era engaño, podríamos decir, o cómo poder disimular una situación y cómo engañar al otro. Entonces eso es tremendo, ¿no? Porque quizás nunca lo vimos así, pero tiene que ver con el instinto, tiene que ver con aquello que quiero y voy a hacer lo que sea para tomar aquello que quiero. ¿Por qué? Porque es parte de mi instinto. Yo quiero eso y lo quiero. Entonces a veces hago cosas para tomar aquello que quiero, sin contemplar, sin pensar, sin antes evaluar si esa situación debe ser hecha de esa manera o de otra. Entonces, Esaú no está tomando atención, aparte tengamos presente, y esto lo sabemos y es algo que lo conocemos, es algo de todos los días para nosotros, es algo físico, es algo normal, que cuando una persona está comiendo, por lo general, está... la sangre está, obviamente, el hígado está trabajando y por ende el cerebro no está en su tiempo de pensar. ¿Por qué? Porque la situación que se está dando, el cuerpo está usando todo para llevar adelante esa digestión. Entonces, porque estamos comiendo. Entonces, si la persona está comiendo, es como decir, está comiendo pero no está pensando, aunque muchos piensan mientras comen, ¿no? Pero no ese es el punto. El punto principal es que cuando uno está en la acción de comer, primero también tenemos que ser muy conscientes de cómo tomamos los alimentos, de cómo comemos, y en este caso, en el caso de Esaú, lo que él vino es con todo esa fuerza, por decir así, vino con todo a comer. De hecho, la Escritura lo dice, y lo acabamos de leer, dice que él, volvamos al capítulo 25, el versículo 30, me llama la atención la expresión que va a hablar Esaú, y dice, dijo Esaú a Jacob, dame de tragar, por favor, de este guiso rojo, porque estoy exhausto. Cuando habla de exhausto y habla de cansado, en otras versiones hace referencia, por esto es que Ribcá o Rebeca ve en la vida de Esaú unas características muy opuestas a lo que sería el crecimiento espiritual y a la continuidad del legado de Abraham. Me explico y vuelvo con esto. Cuando se dice que Rebeca ama a Jacob, no tiene que ver con que no ama a Esaú, porque ama a Esaú, y de hecho la porción lo está diciendo que ella amaba a los dos. Pero cuando habla de ama a Jacob, está viendo la continuación del legado de Abraham en las características de Jacob y no las está viendo en Rebeca. Sin embargo, dice que Isaac ama a Esaú. ¿Por qué? Porque dice que, en otras palabras, es como que decir, Esaú es tan bueno con las palabras, y dice que en realidad, no lo dice la Escritura, pero se dice en eso, como lo llaman los Midrash, dice que Esaú sabía engañar y que le hacía preguntas en cuanto a los mandamientos, y dice que de esa manera es como que engañaba a Isaac diciéndole que él estaba re preocupado en su vida espiritual personal.
Pero no solamente esto, es que dice que Isaac amaba a Esab, porque en realidad en el fondo Isaac se daba cuenta que Esab no tenía las características, pero lo que él pretendía era animarlo y estar con él y mostrarle ese afecto para que él pudiera ser encaminado y cambiar su conducta. Bueno, todo esto es algo que no lo vemos directamente en las Escrituras, pero podemos entender un poco. Ahora, cuando dice así, el versículo 30, cuando él dice, dijo Esab a Jacob, dame de tragar por favor de este guiso rojo que estoy exhausto, hace referencia que esa es una característica de Esab con el instinto, es decir, el me llevo por lo que conocimos como el nefesh, es decir, sin pensar voy a hacer aquello, y exhausto habla de cansado, habla de que de una vida donde no hay un trabajo en el alma, no hay un crecimiento espiritual, por ende las características de Esab no son las mejores para llevar adelante el legado de Abraham. Ahora llevemos un poquito aún más esto a nosotros, y Esab nos habla de ese instinto el que nosotros muchas veces tenemos y que podemos caer también en ese cansancio por esto mismo, porque nos dejamos llevar solamente por lo que queremos. Estamos en medio de una sociedad, en medio de un mundo donde continuamente se dice que hagamos lo que sentimos, lo que nos parece, lo que vos querés hacer. Y no siempre lo que yo quiero hacer es lo mejor. No siempre hacer lo que a mí me parece y lo que quiero ya obtener me va a ayudar. Siempre recuerdo las palabras del Rab Shaul cuando nos dice que todo me es lícito, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y a veces lo llevamos en un sentido de pecado, y cuando hablamos de pecado es una palabra que a veces parece fuerte, pero creo que tiene que ver también con aquellas decisiones, con aquellas cosas que nosotros podemos llegar a tomar caminos, pero no siempre van a ser esos caminos los mejores para, digamos, desarrollar aquello que a nosotros podemos tener como asignación. Entonces, Esab era el primogénito, Esab era el que iba a heredar físicamente el doble de la herencia de Abraham, o sea que, digamos, físicamente él tenía todo. Pero el punto era si él podía mantener en el tiempo este legado de Abraham, porque no tenía que ver solamente la primogenitura con algo físico, sino que trascendía aún más a continuar con este legado de Abraham. Sí, podía recibir, de hecho él recibe parte de esa herencia, porque cuando hablamos de primogenitura, quiere decir que el primogénito, el mayor, iba a tener de esa herencia se separaba en tres. Si había dos hijos, la herencia se separaba en tres. Eran dos partes para el mayor y la tercera parte sería para el menor. Entonces, esa va a recibir, porque al perder la primogenitura, Jacob se queda con dos partes y Esab se va a quedar con esa tercera parte. Bueno, veamos todo esto más allá. Y vamos más allá, vuelvo a decir, de lo que puede ser físico. Quiero que me acompañen a Santiago, porque en realidad lo que quiero rescatar en esta mañana y que quede como ese pensamiento, esa idea, es esto de la vida de Esab y ese instinto y ese arrebato de decir, quiero solamente el guiso, en este momento yo estoy cansado, es lo único que quiero. Es como decir, estoy dispuesto a cambiar algo que es muy tremendo por solamente un plato de comida. Dicen que en realidad, si nosotros observamos, lo que él come es un plato de lenteja. Y dice que esas lentejas eran rojas, ¿no? Las lentejas es un círculo. Y quiere decir que aquellas personas que se guían solamente por el instinto, que tienen que ver con esas personas que no le importa lo que va a pasar después, solamente quiero hacer en este momento lo que yo quiero hacer, porque es así, porque me llevo por ese instinto y no pienso, quiere decir que esas personas viven continuamente como dando vueltas en el mismo lugar, porque se llevan por ese instinto. Y al hacer siempre lo que quieren, no están pensando en el más allá, no están pensando en lo que vendrá, no están pensando en lo que pueda suceder, y muchas veces, y digo lo que estamos,
porque podemos incluirnos a todos, muchas veces no nos damos cuenta que cometemos error en hacer lo que a nosotros nos parece, a decir a nosotros lo que nos parece, sin pensar, sin contemplar antes, como era Jacob, una persona que contemplaba, que estaba en la tienda, que estaba instruido en la ley del Eterno, que estaba pendiente en qué paso tomar, y se dice que él en realidad estaba en ese proceso de aprendizaje y de búsqueda. Por esto es que encontramos las características en él, para lo que luego, al ser cambiado su nombre, en medio de todo su proceso, porque también no fue de un día para el otro, no es que salió de la tienda y en su casa ya estaba listo, sabemos muy bien el proceso que va a vivir, y lo vamos a ver en las próximas porciones, todo lo que va a pasar Jacob para luego ser llamado Israel. Hay un cambio de nombre, hay un cambio allí en su vida, donde va a dar un rumbo diferente, pero ya traía estas características necesarias para que él fuera la persona que continuara con el legado de Abraham. Veamos entonces, en Santiago nos habla un poquito de estas características por las cuales Esab se llevó, podríamos decir, porque no tuvo presente algunas cosas, pero nosotros mismos muchas veces no tenemos presente en nosotros mirar más allá, el tener presente las escrituras, el tener presente el si me conviene o no me conviene la situación. Esab no pensó si le convenía. No importa, lo importante ahora es que yo quiero comer. Es como esa actitud de Esab, podemos llevarla a un montón de cosas en nuestra vida. Cuando a veces estamos no en nuestro mejor día, y ahí queremos, si no importa, ya está, dejo todo, voy y hago esto que quiero hacer y listo, no me importa nada. No importa si está en la instrucción, dentro de la instrucción, no importa si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, el punto es que lo voy a hacer porque en ese momento estoy cansada, estoy cansado, o hay una situación que ya me sobrepasó, no importa, ya está, le damos fin a esto. Y tenemos que tener cuidado con ese pensamiento, porque muchas veces dejarnos llevar por ese instinto, por nuestro interior, que nuestro interior no es el diablo, es el interior, es nosotros mismos, somos nuestro propio adversario, que lo que hacemos es todo el tiempo oponernos a lo que sabemos que debemos hacer, porque lo sabemos, y porque dejamos rienda suelta a nuestro instinto. ¿Y saben lo que pasa? Siempre damos vueltas en el mismo lugar, no hay avance. Esto es cuando vemos a una persona que a través de los años está igual. No ha cambiado nada, está en la misma condición, se encuentra en la misma posición. Y esto tiene que ver con que no hay un desarrollo, no hay un crecimiento espiritual, no se ha trabajado el alma, no se ha redescubierto lo que hay. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Habla en algunos, habla en todos sus caminos. Y no tiene que ver con decir, cuando habla en todos sus caminos, habla de su vida entera. Nosotros a veces vemos a la instrucción, caminar en la Torá, caminar en lo que Dios dice, lo vemos como algo separado de nuestra vida. Y en realidad todo lo que hacemos, todos nuestros caminos deben ser firmes. Quiere decir que caminar en la instrucción del Eterno quiere decir que en todo lo que yo hago en mi vida sea de avance y sea siempre tomar la mejor decisión. Porque a veces pensamos que algunas decisiones no tienen nada que ver con Dios, o no tienen nada que ver con la instrucción, o no tienen nada que ver, pero debemos pensar, debemos tener presente, es decir, ¿qué tenía que ver lo que Esab estaba haciendo de comer un plato de lenteja con el legado de Abraham? Claro, él en ese momento no pensó que eso tenía que ver con algo trascendente. Y es lo que nosotros pensamos. A veces hay situaciones, decisiones que tomamos porque a la ligera, porque ya quiero hacerlo, porque a mí me parece que es mejor, porque ese negocio me parece que va a ser mejor, o porque de esa decisión que acabo de hacer es mejor, o porque aquel camino que me están planteando me parece que está bueno, o porque me están diciendo hace esto, está buenísimo. Ahí nos damos cuenta que en realidad mucho de eso que preferimos o que elegimos, en realidad tiene que ver con algo que nos puede llevar a desenfocarnos
o no encontrar aquello que yo necesito para mi asignación o para cumplirla o para llevar adelante o desarrollar un máximo potencial en mi vida. Entonces, acá dice Santiago capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como decir, un día elige pensar, caminar, pero otro día le da rienda suelta al instinto y bueno, lo que venga. Si hay que en ese momento, como eso, porque no importa, total la primogenitura lo charlamos después. No, porque estaba tan cansado que no quiso esperar, y como no quiso esperar, quería ya de ese guiso, Jacob encontró el momento justo para hacer esa transacción. ¿Por qué? Porque en realidad Jacob conocía a su hermano y sabía que él en realidad por su instinto iba a preferir cambiarlo porque lo que quería era satisfacer el momento. Satisfacerse en ese momento porque él estaba cansado. Después quizás iba a pensar lo que sucedió. De hecho, cuando la bendición, con todo lo otro que sucede, la bendición recae sobre Jacob, dice que él gritó tremendamente a tal punto que Esaú dijo que lo iba a matar cuando muriera su padre. Bueno, acá encontramos que se arma un problema verdaderamente grandísimo y creo que no tendríamos el tiempo para ver todo, pero veamos lo que dice Santiago capítulo 1, vamos a avanzar, el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando hablamos de tentación, siempre estamos pensando, y vuelvo a decir, en ocasión, en nuestra mente, muchas veces religiosa, conectamos tentación con pecado, y siempre lo hacemos en función de algo en particular, como lo que le llamamos esos pecados, cuando hablamos de tentación y pecado por lo general lo asociamos con lo sexual, pero fíjense que esto aún, cuando hablamos de tentación, puedo estar tentado, como fue Esab. Esab estuvo tentado por su cansancio a tomar ese guiso y él podría haber resistido a esa tentación o no. Y en este caso, Esab no resistió porque eligió tomar ese camino, aun cuando lo que estaba en juego era algo muy trascendente, pero él solamente porque el instinto, vuelvo a decir, es el hígado, y Esab está relacionado al hígado, tiene que ver con ese instinto animal, con eso que está en mí, que yo quiero hacer, no importa lo que le dije al otro, no importa, porque en ese momento yo estaba enojado o enojada. O porque en ese momento estaba mal y me tienen que entender porque yo estaba mal. Y así puedo dar un montón de ejemplos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos aquí el texto de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Habla de referencia que yo aún puedo estar en un momento de tomar decisiones y tengo que saber bien al tomar una decisión si es la mejor, es la correcta. Tengo que aplicar allí el discernimiento, el decir, tengo que establecer qué es lo mejor para esta situación. No lo bueno o lo malo, qué es lo mejor, qué es lo correcto para esta situación. Y de acuerdo a eso decidir. Entonces, Esab se llevó por su instinto, él no tuvo presente lo que venía como legado desde Abraham, no tuvo presente lo que significaba la primogenitura, lo importante que era. El versículo 14 del capítulo 1 de Santiago nos da esta idea que lo que le pasa a Esab es lo que nos pasa a nosotros también y nos pasa continuamente. El punto está es qué decidimos, porque la porción de esta semana está cargado de esto. Es qué decido a partir de la situación o de la circunstancia que estoy viviendo. ¿Qué decido? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo acciono de acuerdo a esta situación? Porque Toldot tiene que ver con descendencia, pero también con buenas acciones. O sea, tiene que ver con lo correcto que voy a elegir para tal o cual cosa. Entonces, el versículo 14 dice, sino que cada uno
es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir, esto habla de el Yeser Hará, la inclinación al mal. Dice, de esta inclinación somos atraídos y seducidos. Atraídos y seducidos. ¿De qué inclinación? Fue la inclinación de él. El Yeser Hará de Esab. Que porque a él estaba cansado y él quería, no le importaba, porque él estaba cansado. Y como que yo estoy cansado, entonces me corresponde que me den esa comida porque yo estoy cansado. Es ponernos en esa situación en la que no pensamos y que vamos por la vida de esa manera, como diciendo, no es porque yo tengo razón, porque es injusto, porque esto y por el otro. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad estamos actuando bajo ese instinto, que no estamos contemplando, que no estamos viendo la situación. Jacob es como que contempló la situación, es decir, este hombre viene con todo lo que le estoy diciendo, no está pensando, y aún así con lo que le dije, que si me vendía la primogenitura, sigue adelante. Y dice el texto, y veamos porque es tremendo, el texto dice, bueno, después de que dice que tragó, ¿no? Porque dice, dame de tragar, de hecho por eso dice fue llamado el nombre Edom, por ese guiso rojo, por las lentejas, y eso habla de ese, como ese instinto, el rojo, la sangre que está en el hígado, ahí, ¿no? Donde se alojan los enojos, las iras, las furias, ahí en el estómago, en el hígado, ¿no? Entonces, esto está muy, como decir, esa persona que tiene ese, no sé si de hablar de carácter, pero sí esa forma de enojo continuo ante situaciones. Bueno, eso es Esab, eso es Esab. Y el versículo 31 dice... Dijo Jacob, véndeme en este día tu derecho de primogenitura. Y dijo Esab, voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? O sea, piensen lo que le está respondiendo. Es como decir, pensemos a nosotros mismos, mirémonos, observemos y meditemos en cada acción o cada palabra que dice de nuestra boca. Es decir, no podemos estar diciendo eso. Estamos actuando de la misma manera que como actuó Esab, desde el hígado, desde el enojo, desde la ira. Entonces, lo que estoy diciendo no me conviene, aun cuando pueda ser verdad. No me va a convenir. Por eso dice el versículo 33, dijo Jacob, júramelo como este día se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Versículo 34, Jacob le dio el guiso, le dio a Esab pan y guiso de lentejas. Sació su hambre. Disfrutó el momento. Lo importante era vivir el momento. ¿Qué pasaba después? No importa. Eso dice mucho de muchas veces cuando estamos parados frente a lo que debemos hacer. Y dice, aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Y Esab menospreció la primogenitura. Es como decir, tan fácil, comió, bebió, se levantó y se fue, como decir, acá no pasó nada, no ocurrió nada. Sin embargo, hubo un hecho legal allí. Sin embargo, hubo una situación en la cual él no se percató, pero en ese momento hubo una situación que parecía muy simple y cotidiana, pero él en su instinto, al tomar esa decisión, lo llevó a perder mucho. Es por esto es que cuando nosotros nos manejamos según nuestros instintos, a veces no prestamos atención que podemos perder mucho. Pensemos en esto. Cada vez que venga una situación a nuestra vida, que tengamos que decidir, cada vez que venga una situación a nuestra vida, que tengamos que tomar un plan de acción, cada vez que venga a nuestra vida momentos donde yo tenga que elegir, y estoy hablando de momentos donde yo aún puedo elegir no enojarme, puedo elegir tomar un camino contrario en el perdón. Esto también tiene que ver con Esab. Saben que la falta de perdón también tiene que ver con el hígado y estar en esa continua amargura y ese enojo en nuestro interior. Y nosotros podemos decidir si olvidar esa situación y la manera en que lo olvidamos es que cambio mi actitud o sigo amarrado a esa situación que me conviene,
porque esa situación que me conviene, ese enojo, esa falta de perdón, me lleva a tomar mi camino por ese instinto, porque como estoy enojado porque me hicieron mal, reacciono de esa manera. Esa es más o menos la vida de Esav y la vida de Jacob. La vida de Jacob marcada por una vida de contemplación, de meditación, una vida que elige las situaciones y las circunstancias de acuerdo a lo que va a convenir verdaderamente para su vida, aun cuando muchas veces tenga que hacer esfuerzo, aun cuando muchas veces tenga que postergarse a sí mismo de sus deseos para hacer aquello que va a ser trascendente. Y aún muchas veces eso no va a ser, sus deseos no van a ser para cumplir con su egoísmo, sino al contrario. Esav hace referencia al egoísmo. Pensó en él, pensó en ese momento en lo que él quería. Y no pensó en todo lo que vendría. Sin embargo, una vida como Esav, como Jacob, lo que hace es ver que aun cuando se está postergando en sus deseos, aun cuando pueda estar postergándose en lo que quiere hacer, su vida está marcada en un servicio para el otro. De hecho, de esto venimos hablando en todas las porciones. La compasión y el egoísmo. El ver por el otro o el ver para mí mismo. El tener un equilibrio entre lo que es el egoísmo y la compasión. No porque sea bueno el egoísmo, sino porque nuestra vida tiene que estar marcada por la compasión. Y de allí nosotros tomamos que la vida de Esav fue marcada por un egoísmo exagerado, ¿no? Donde tuvo continuamente eligiendo para sí. De hecho, a tal punto que también tomó a las mujeres hititas. Esto hizo mal a sus padres. No le importó tampoco. No importó, mantener lo que debía que mantener de acuerdo al legado ese de Abraham. Por eso estas son las características que también está viendo Rebeca y por esto hace lo que hace. Entonces no está pensando si está viviendo acorde a quién es y lo que debía continuar. Está viendo por sí mismo, está viendo para él, para su satisfacción, para lo que él quería. Entonces esto va a desembocar, por decir así, o va a tener como desenlace, en un desenlace no muy bueno, que hay un problema hasta el día de hoy, y donde se sigue eligiendo el egoísmo y se deja de lado el ver por el otro. Estamos en medio de este mundo y tenemos nosotros la oportunidad de guiarnos por el instinto, seguir a lo que a nosotros nos parece o poder plantear un mundo a partir de lo que necesita el otro. De hecho, de eso se trata la escritura, de eso se trata el mensaje de los patriarcas. Por eso encontramos el ejemplo de los patriarcas, las lecciones de vida, los errores de ellos, los procesos que vivieron, nos ayudan a nosotros a prestar atención y decir qué situación voy a elegir en mi camino. Entonces la manera que reacciono es la manera que elijo. Y si me guío por ese instinto, y cuando hablo del instinto no hablo de algo de decir, uy, tengo un instinto, hablo del instinto, hablo de ese Yeser Hará, de esa inclinación al mal, del deseo, de que somos, como dice Santiago, seducidos y atraídos por ese deseo, por esa inclinación al mal. Y hacemos lo que nos parece, ¿por qué? Porque en definitiva lo que hacemos es caer en el egoísmo de querer satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, de eso nos debemos cuidar y de eso nos habla la porción de esta semana. De mucho más, y podremos ver muchos detalles, pero como siempre digo, los tiempos no dan, y mi idea era compartir una idea, un pensamiento, y decir si soy el corazón o soy el hígado, si soy ese instinto o voy a hacer esa contemplación, voy a ser esa persona que va a elegir no de acuerdo a esa inclinación, a lo que le parece, sino a lo que deba ser correcto en ese momento, ¿no? En tomar esas decisiones, como decimos, no desde ese instinto, digamos, desde el hígado, sino tomar las decisiones verdaderamente de más arriba, tomar las decisiones desde nuestra Neyamá, movernos en la Neyamá y que va más allá de solamente las emociones, que va más allá de, podríamos decir, de esa parte animal o esa inclinación.
La decisión está en tus manos, la decisión está en nuestras manos. Lo que decido hacer o la manera que quiero reaccionar está en nosotros, no depende del otro, no es la culpa del otro, no es lo que hacen los demás, es lo que yo hago y es lo que yo decido hacer de acuerdo a la situación. En otras palabras, los demás están libres de culpa, el único culpable acá somos nosotros, si decidimos o no decidimos, o hacemos o no hacemos ciertas situaciones en nuestra vida. El camino lo elegimos nosotros. Esab eligió un camino, Jacob eligió otro camino. Y se continuó con lo que el legado que Dios había establecido, el proyecto que tenía ya con Abraham y que venía gestando. Había que seguirlo, había que continuar con ese legado y estuvo expuesto verdaderamente lo que sucedió. Y esto sucede hasta nuestros días. Ese egoísmo hace referencia a Esab y el ver por el otro y el estar enfocados en los planes no personales, sino en los planes y en los proyectos del Eterno, hace que seamos ese Israel, esas personas que con una conciencia elevada caminan y que muchas veces van a estar del otro lado, como el legado que nos dejó Abraham. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De Esab, de Israel, o estás verdaderamente estás en el punto de caminar de acuerdo a lo correcto, a lo que el Dios creador, el Dios del universo, está planteando para nosotros? Shabbat Shalom, que tengas un buen término de Shabbat, que puedas recibir de la revelación que viene en este día y puedas continuar a partir de esta idea, de este pensamiento que les dejo, que espero que sirva, poder ver mucho más clara la porción de esta semana y tomar del consejo de la Escritura. Así que Shabbat Shalom para todos, Shavua Tov, que tengan un buen término de Shabbat, un buen término de semana y una semana que comienza con toda. Por eso, esta semana para nuestra nación comenzamos eligiendo. Así que elijas bien y que verdaderamente el Eterno tenga misericordia de nuestra nación y que nos dé lo mejor para poder continuar creciendo y así ser una nación fuerte, una nación que represente verdaderamente al Eterno. Shabbat Shalom para todos.